A continuación, el pastor Javier Mejía presenta el tema número 11 de la serie Cómo crecer en el Espíritu. Saludos a todos, queridos amigos y hermanos en Cristo. El título del tema número 11 de esta serie es Dos super recursos. En nuestro tema anterior vimos que la oración y el estudio diario de la Biblia son parte de la armadura del cristiano, esa armadura que nos presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Así que, basado en el contenido de esa armadura de Efesios 6, la oración y el estudio diario de la Biblia son de esas armas citadas por el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4, en donde dice que estas armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, en nuestro tema para hoy, vamos a analizar a la oración y el estudio diario de la Biblia como dos super recursos. De hecho, de ahí el título de nuestro tema para hoy, dos super recursos. En el tema anterior, como ya decíamos, a manera de repaso, estas dos armas, la oración y el estudio de la Biblia, son parte de la armadura del cristiano. Son parte de esa armadura, de ese conjunto de armas con que luchamos, que no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Así que en el tema de hoy, estos dos recursos, que son la oración y el estudio de la Biblia, que lo vimos como parte del armamento espacial del cristiano en el tema anterior, hoy lo vamos a ver como eso que acabamos de decir, como dos super recursos. Basados en la ciencia de la administración, los expertos dicen que todas las organizaciones, a fin de alcanzar sus objetivos, para lograr esos objetivos, cuentan con 4 tipos de recursos. Ya sea que se trate de organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, es un principio universal que todas, para lograr sus objetivos, cuentan con 4 tipos de recursos para lograr esos objetivos por los cuales fueron fundadas. Esos 4 recursos son, en primer lugar, recursos físicos; en segundo lugar, recursos tecnológicos; en tercer lugar, recursos financieros; y en cuarto lugar, recursos humanos. Ahí los tenemos, 4 tipos de recursos que las organizaciones, ya sea que fueron fundadas con fines de lucro o que fueron fundadas sin fines de lucro, cualquier organización debe contar con estos 4 tipos de recursos para lograr sus objetivos. Ahora, tengamos en cuenta que esta propuesta viene de la administración como ciencia, pero en el caso de nosotros, como iglesia, como una comunidad espiritual, contamos con otros 2 recursos que son ignorados por la ciencia. Estamos hablando de un par de recursos más con los que cuenta solo la iglesia.
para identificar estos dos recursos. Entonces debemos salirnos del contexto en el que los expertos identifican y clasifican los recursos de las organizaciones en este mundo. Así que cuando hablamos de este par de recursos con los que cuenta solamente la iglesia como comunidad espiritual, aparte de los otros 4 recursos ya mencionados, nos estamos refiriendo a estos 2 recursos. Nos estamos refiriendo a los recursos de la oración y del estudio de la Biblia como super recursos con los que cuenta solamente la iglesia. Puede comprobarse, puede constatarse que son recursos con los que otras organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro no pueden contar. Por lo tanto, no pueden ser identificados ni clasificados por los expertos de la administración, pues se trata de recursos espirituales privativos y exclusivos de la iglesia, como la comunidad de Cristo, como el cuerpo de Cristo, de los creyentes. Sí, es cierto, contamos con recursos físicos y son importantes. Contamos con recursos financieros y son importantes. Contamos con recursos tecnológicos y son importantes. Contamos con recursos humanos y son importantes. Pero también contamos con 2 super recursos que el resto de las organizaciones en este mundo no tienen. Y no los pueden usar para alcanzar sus objetivos porque no cuentan con ellos. Sin embargo, nosotros como iglesia sí los tenemos, están a nuestro alcance. Podemos contar con ellos. Ahora la gran pregunta es, ¿los estamos usando y sacando todo su provecho de esos 2 super recursos? La oración y el estudio diario de la Biblia, estamos extrayendo de esos 2 super recursos con los cuales cuenta solo la iglesia. Estamos extrayendo de esos 2 super recursos su máximo potencial. Estamos sacando de ellos su mayor utilidad. Bueno, para contestar esta pregunta vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a plantear de la manera siguiente. Permítame preguntarles, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿qué clase de organización es? ¿Con fines de lucro o sin fines de lucro? Está claro, ¿no es cierto? Es una organización sin fines de lucro. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta iglesia como organización? Cuando esta iglesia fue fundada, ¿cuál es la razón por la cual se estableció? ¿Cuál es su objetivo? Correcto. Es dar testimonio del evangelio del reino a todas las naciones. Ese es su objetivo. Para eso fue fundada, establecida. Ahora, para lograr este objetivo, ¿cuenta la iglesia con recursos físicos? ¿Templos, edificios? Sí. ¿Cuenta con recursos tecnológicos? Computadoras, máquinas, fax, fotocopiadoras, etcétera. Sí. ¿Cuenta con recursos financieros? Sí. ¿Cuenta con recursos humanos? Sí, también. Pero ahora analicemos lo siguiente. Del 100% del recurso humano con el cual cuenta la iglesia, ¿qué porcentaje de ese recurso humano participa en el cumplimiento de la misión de la iglesia para que la iglesia alcance el objetivo único por el cual fue fundada? ¿Qué porcentaje de ese recurso humano, preguntamos, participa en el cumplimiento de la misión de la iglesia? Del 100% de ese recurso humano con el cual cuenta la iglesia. Allá afuera de la iglesia, en el mundo secular, los expertos dicen que el recurso humano es el capital más valioso, el recurso más valioso, más significativo con el cual cuentan las organizaciones. Estamos familiarizados con esa manera de valorar
al recurso humano allá afuera en el mundo secular? Pues bien, en la iglesia tenemos de ese recurso llamado recurso humano. Entonces, de nuestro 100% de ese recurso humano, ¿qué porcentaje, estamos preguntando, participa en el esfuerzo por alcanzar el objetivo de la iglesia? ¿Qué porcentaje? ¿El 100% del recurso humano con que contamos participa en lograr el objetivo de la iglesia, del objetivo único que es la predicación del evangelio? ¿El 100% de ese recurso humano con el cual contamos participa en el cumplimiento de esa misión? ¿El 80%? ¿El 60%? ¿El 40%? ¿El 20%? ¿O acaso el 10% apenas? Bueno, mis hermanos, ahí tienen una idea acerca del aprovechamiento del máximo potencial que se hace de un recurso o de desaprovechar semejante potencial. Así que para ilustrar ese grado de aprovechamiento es que hemos hecho el ejercicio que acabamos de plantear. Porque el recurso humano es uno de los recursos con los cuales cuentan las organizaciones para lograr su objetivo. Y se supone que las organizaciones van a buscar sacar el máximo provecho de ese recurso humano, porque de eso depende alcanzar el objetivo por el cual fue establecida esa organización. Por eso es que planteábamos ese ejercicio del 100% del recurso humano con el cual cuenta una iglesia. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más claro. Supongamos que una determinada iglesia tenga 100 miembros. Ese es su 100%, 100 miembros. ¿Qué porcentaje de los 100 participan en el cumplimiento de la misión de la iglesia? ¿Los 100? ¿80? ¿60? ¿40? ¿20? ¿10 apenas? Entonces, estas preguntas ilustran, como ya dijimos, el nivel, el grado de aprovechamiento de un recurso, en este caso, el recurso humano, o el grado de desaprovechamiento de semejante potencial que tiene ese recurso humano. Ahora, vamos a aplicar este mismo ejercicio que ya hicimos con el recurso humano. Vamos a aplicarlo a los recursos de la oración y el estudio diario de la Biblia. Para demostrar la preponderancia, la importancia de la oración y del estudio de la Biblia como recursos, vamos a observar la actitud que tenía la iglesia primitiva para sacar el máximo de provecho, el máximo del potencial de estos dos recursos, la oración y el estudio de la Biblia. Si vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 42, este pasaje, hablando de los miembros de aquella iglesia primitiva, nos hace saber que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí aparecen 4 características que tenía la iglesia primitiva. Pero debido a los intereses de nuestro tema, vamos a quedarnos solamente con la primera característica, esa que dice que los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la primera característica, y nos vamos a quedar también con la cuarta característica, esa que dice que perseveraban en la oración. Ahora, sabemos que la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, cuando leemos eso como característica de la iglesia primitiva, allí en Hechos 2:42, eso no solo implicaba perseverar en la doctrina de los apóstoles, no solo incluía recibir las últimas revelaciones de la palabra de Dios que se estaba dando de manera progresiva
a los apóstoles, porque recordemos que en tiempos de la iglesia primitiva se estaba formando el conjunto de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Así que los siervos de Dios de esa iglesia primitiva, los apóstoles, algunos de ellos estaban siendo tomados por el Espíritu Santo para comunicar esa otra parte de la revelación de la palabra de Dios que hoy tenemos con nosotros. Por lo tanto, cuando leemos en Hechos 2:42 que los miembros de aquella iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no solamente se refería a eso, a las últimas revelaciones de la palabra de Dios que les estaban siendo dadas a esos apóstoles, sino que perseveraban en toda la escritura que ya poseían con ellos. Toda esa escritura era objeto de su estudio, era enseñanza para ellos. Y no solamente eso, sino que era objeto de obediente práctica por parte de aquellos creyentes de la iglesia primitiva. No se trataba de estudiantes aislados de la palabra de Dios, sino que como comunidad perseveraban unánimes, dice el texto bíblico, juntos en el escudriñamiento de las escrituras. Es decir, mis hermanos, hubo un reavivamiento en el estudio de la palabra de Dios. En el seno de aquella iglesia, en el seno de los creyentes que conformaban aquella iglesia primitiva, se produjo un reavivamiento unánime, masivo entre ellos, en el estudio de la palabra de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús los había inducido a ello, a provocar esa explosión, ese reavivamiento en el estudio de la palabra. El mismo Señor Jesús los había inducido a ir en esa dirección, como vamos a ver a continuación. Recordemos que cuando después de su resurrección el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos, ante el asombro de ellos cuando se les apareció, el Señor les recordó que todo lo acontecido en torno a su crucifixión y muerte era en cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento que ya anunciaban los sufrimientos que habría de padecer el Cordero de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, cuando se les aparece a sus discípulos, apelando a los escritos, a los dichos del Antiguo Testamento, a los escritos del Antiguo Testamento, en Lucas el capítulo 24 y los versículos 44 y 45, el Señor les dijo: era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, dice el texto bíblico. Así que, como vemos con lo leído, notamos que Jesús los indujo, los remitió a la palabra de Dios, al escudriñamiento de las escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Pero justo antes de este incidente que acabamos de leer en Lucas 24, Jesús ya se les había aparecido a otros 2 discípulos que no eran parte de los 11 apóstoles, quienes iban, estos otros 2 discípulos, camino a Emaús, y mientras iban, comentaban entre ellos lo que recién había acontecido en torno a la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Entonces, con esto en mente, nos vamos a Lucas, el capítulo 24 y el versículo 27, en donde el Señor Jesús, para aclararles a estos 2 discípulos que iban camino a Emaús el entendimiento, para aclararles a ellos el entendimiento en relación con estos hechos que recién habían acontecido allá en Jerusalén, les dice en Lucas 24:27, que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras
lo que de él decían. Ahí lo tenemos claro. ¿Y cuál fue la reacción de estos discípulos cuando el Señor Jesús les fue abriendo los ojos? En tanto les iba declarando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, utilizando todas las escrituras, lo que estas escrituras del Antiguo Testamento decían acerca de él, de su sufrimiento como el Cordero de Dios, de su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos cuando Cristo Jesús les iba abriendo el entendimiento de aquellas escrituras registradas en el Antiguo Testamento? El versículo 32 de Lucas 24 registra esa reacción. Esa reacción muestra el impacto que tuvo en ellos esta acción del Señor Jesús de llevarlos a las escrituras. Mire cómo ellos mismos describieron ese impacto. Dijeron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos mostraba en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, toda la revelación del Antiguo Testamento que anunciaba con antelación, que anunciaba de manera profética los padecimientos del Mesías. Allá en Isaías 53, cómo nos anunciaba los dolores del siervo sufriente. No ardía nuestro corazón cuando mirábamos las profecías del Antiguo Testamento que Él nos mostraba y cómo podíamos comprobar que se habían cumplido plenamente en la persona del Señor Jesús. No ardían nuestros corazones por eso. Así que en base a estos hechos, entonces, mis amigos y hermanos, es fácil entender por qué aquellos miembros de aquella iglesia primitiva perseveraban juntos y unánimes en la doctrina de los apóstoles, en las escrituras que estaban disponibles para los miembros de aquella iglesia primitiva. El Señor los había encaminado, los había inducido, los había animado al escudriñamiento de la palabra. Y esos miembros de aquella iglesia primitiva obraron en consecuencia, se dedicaron al escudriñamiento de la palabra. De hecho, esta fue la característica de estos creyentes, no solo en el contexto de los primeros años de aquella iglesia primitiva, sino en todo el período de la iglesia primitiva. Por eso es que cuando vamos a Hechos capítulo 17 y el versículo 11, leemos que de los cristianos de Berea, dice allí en Hechos 17:11, que vivían escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día vivían escudriñando las escrituras. Por lo tanto, el escudriñar las escrituras, el estudiar la palabra de Dios cada día era una práctica de la iglesia primitiva a lo largo de todo el período de esa iglesia, desde que se inicia hasta más allá. Por eso es que son aludidos los cristianos de la iglesia de Berea, cristianos que vinieron después de los tiempos de Cristo Jesús. Así que en el caso de aquellos miembros que permanecían en Jerusalén, esperando el cumplimiento del Pentecostés como comunidad de creyentes que ellos eran, no solo unos pocos de manera aislada, sino como comunidad de creyentes, perseveraban en el estudio diario de la palabra de Dios. Lo hacían unánimes juntos, como comunidad, como individuos. Ahora, si se hubiera hecho un estudio para saber cuántos de ellos lo hacían, ¿cuál cree usted habría sido el resultado de dicho estudio? Sabemos, por ejemplo, que los que estaban en el aposento alto eran unas 120 personas. Ahora, de estos 120, ¿qué porcentaje considera usted perseveraba en escudriñar cada día las escrituras? ¿Un 20%?
¿El 40%? ¿O se atrevería usted a decir que el 100% de ellos lo hacían? Por supuesto. ¿Y qué en cuanto a la oración? ¿Cuántos de ellos perseveraban en la oración? Ese otro súper recurso. ¿El 20? ¿El 40%? No. Por eso el texto que acabamos de leer ahí en Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban también en la oración. Ahí en Hechos el capítulo 1 y versículo 14 leemos que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi amigo? Unánimes, juntos, perseveraban en la oración y en el estudio de la palabra. Recursos que son provistos por el cielo para llenar de poder a su iglesia y así prepararla para el cumplimiento de la misión que posibilitaría el alcance del objetivo, que es llenarlo todo con el evangelio de Cristo. Dios sabe que una iglesia que no ora, Dios sabe que una iglesia que no estudia la Biblia es una iglesia estéril, sin fortaleza espiritual, sin poder, y no estará preparada para cumplir su misión al mundo. Una iglesia que no ora, que no estudia la palabra de Dios. Y debido a eso que Dios sabe, es que Dios ha provisto a su iglesia de estos dos super recursos que otras organizaciones no tienen. Porque para poder cumplir su misión al mundo, la iglesia tiene que estar revestida de poder. Y este poder es posible alcanzarlo, lograrlo, ser investido de este poder solo por medio del uso de los superrecursos de la oración y el estudio de la Biblia. Recordemos lo que en Hechos capítulo 1 y versículo 8 se nos dice. Lo conocemos bien ese pasaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note la secuencia correcta de lo que acabamos de leer en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el prerequisito para recibir este poder y ser investido por el bautismo del Espíritu Santo, como ya vimos, en esa iglesia primitiva, es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el estudio de la palabra de Dios y perseverar en la oración. De manera unánime, una iglesia que persevera en oración y estudio de la palabra de Dios, entonces está preparada para ser investida de poder. Es el primer paso de la secuencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que haya sido esa iglesia investida de poder, entonces sí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque para llevar el testimonio del evangelio con expectativa de triunfo, de éxito, de que el evangelio conquiste corazones para el reino de los cielos, para que pueda ser exitosa la predicación del evangelio, esta iglesia tiene que estar investida del poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y aprendamos como iglesia en el tiempo del fin, el último capítulo en la historia de esta iglesia. Que aprendamos la enseñanza que nos deja el primer capítulo en la historia de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. Perseverar unánimes en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. Cada individuo que así persevere será investido de poder. Y en la suma de un individuo más otro y más otro y más otro, la iglesia como comunidad será investida de poder. Y en este tiempo del fin, entonces, así investidos de poder, estaremos capacitados, habilitados, preparados para ser testigos una vez más en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Y cuando hayamos cumplido esta bendita misión de llenarlo todo con el evangelio de Cristo,
Entonces vendrá Cristo Jesús por segunda vez para recoger a su pueblo y llevarlo para siempre a las mansiones eternas, porque será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y hasta que todas las naciones hayan recibido este testimonio del evangelio, hasta entonces vendrá el fin. El Señor nos bendiga.